Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de ajedrez. Este campeonato del mundo que se está celebrando en Sochi, Rusia, nos está dejando unas partidas buenísimas y esta que os traigo hoy, para mi gusto, por mi punto de vista, también lo es. Estamos en la cuarta ronda, en la actualidad también estamos en la cuarta ronda, en los desempates, y esta partida corresponde a la primera jornada de esta cuarta ronda. Por un lado tenemos al gran maestro francés Etienne Bacrot con piezas blancas, y con piezas negras tenemos al gran maestro ruso Pavel Pankratov. Una partida espectacular en la que se empieza a desarrollar en un flanco, se cambia a otro, también hay sacrificios y un montón de cosas más que ya vamos viendo a medida que transcurre la partida. Ya en el tablero este E4 por parte de Bacrot, a lo que Pankratov responde con la defensa francesa E6, D4, D5, y tras estos movimientos, posibilidades para las blancas es quizás jugar la variante del avance con este 5, también capturar en D5, caballo D2 para defender el peón atacado de E4, permitiendo después este C3 en un futuro quizás, o caballo C3 como continúa la misma. Se juega alfil B4, se clava el caballo de C3, caballo E2, nueva jugada de desarrollo, y tras este D por E4 entramos en el gambito Maróczy de la defensa francesa. Las negras capturan un peón, aunque no por mucho tiempo, ya que tras este A3 este peón no puede seguir defendiéndose, o no puede dejar de ser atacado, mejor dicho, y tras retirar este alfil, por ejemplo, a 5, manteniendo la clavada sobre el caballo de C3, existiría un B4, y tras estos movimientos las blancas recuperan un peón. Además tendrían un poquito más de desarrollo en el flanco de dama. Quizás si aquí capturamos en C3, el segundo caballo vuelve a atacar a este peón de E4, y si caballo F6 para defenderlo, tienes en algún momento este alfil G5, clavando ahora las blancas dicho caballo y posteriormente incluso capturando con el caballo en E4 y tocando dos veces quizás al peón de F6. Si en esta posición jugamos este F5, dama H5, G6, y aquí la dama se puede retirar a H3, también a G5, buscando algún cambio de damas, pero como vemos las casillas negras en el flanco de rey de las negras pues están bastante débiles, por lo tanto tampoco es una línea bastante sólida para las negras. Se juega este alfil E7 finalmente, siguiendo con la partida ahora, y tras estos movimientos se juega finalmente este caballo por E4, recuperando la pieza perdida o el peón, caballo F6, dama D3, defendiendo en E4, y tras caballo C6 hay doble ataque por parte de las negras al punto D4, se está defendiendo también por caballo y dama, aunque se juega este alfil E3 para reforzar y desarrollar pieza. Aquí vienen enroques por parte de ambos jugadores, por lo tanto las blancas enrocan en largo, y tras estos movimientos hay enroques opuestos, por lo tanto las blancas van a empezar a atacar en el flanco de rey, las negras intentarán hacer lo mismo en el flanco de dama, y vamos a ver cómo continúa la partida con este caballo G4. Y aquí comentar que entramos en una nueva partida. Había en las bases de datos varias partidas jugadas hasta este enroque en largo, una de ellas, si nos vamos al año 1995, jugada por Paco Vallejo, muy jovencito, todavía ahí con 2.325 puntos de elo, y finalmente ganó la partida. En esa ocasión las negras jugaron este B6, aunque con este caballo G4 se ataca al alfil D3, y vamos a ver qué es lo que hace Bacrot en esta posición. De momento ignora el ataque sobre este alfil, juega este H4, y aquí realmente si las negras capturan este alfil por caballo, se abre la posición, quizás mejorando el ataque de las piezas blancas contra el enroque enemigo. Por lo tanto, de momento no es buena opción capturar este alfil, y aquí, como vemos también, tras este H4 hay doble ataque por parte de las negras, por parte del alfil y la dama, y vamos a ver por qué no se captura dicho peón, ya que no se puede capturar lógicamente con la torre de momento, pero existe este movimiento prácticamente letal. Caballo G5, hay mate en una jugada por parte de la dama en H7, defendido por el caballo de G5, y aquí si las negras capturan el caballo pues no pueden, al menos con el alfil, ya que existe nuevamente mate por parte de la dama en H7, acompañada en esta ocasión por la torre en caso de que el alfil viniese a G5. Si las negras capturan con la dama
con la dama capturan el caballo, pues lógicamente pierden la pieza, y en caso de jugar este G6, pues de alguna manera defiendes el mate, pero no puedes evitar que capturen esta pieza en H4 y estás perdiendo la partida. Por lo tanto, todo esto no ocurre. Tras este caballo G4 hemos visto este H4 y se juega F5 para defender o reforzar la defensa de este caballo y también atacar al caballo de E4. Tras este movimiento se retira a G5 y nuevamente este caballo de alguna manera es, si no peligroso, bastante molesto para las negras, ya que como vemos toca el punto D6. Puede ser además un peón débil al haberse jugado este F5, y aunque está defendido por el alfil blanco, en algún momento se podría jugar un caballo F4 reforzando el ataque, y también esta dama podría venir a C4, a B3, es decir, a esta diagonal, y pues estar bastante fuerte en la posición sobre este punto D6. Por lo tanto, Pankratov quiere eliminar a este caballo, o al menos echarle. Se juega este H6, caballo F3, y la partida continúa con este alfil D6. Se retira o se cambia de diagonal a este alfil, quizás para controlar esta casilla de F4 y en algún momento jugar este F4. Se juega en la posición G3, se monta una estructura de peones en flanco de rey en torno a las casillas negras, y además este peón junto con el alfil y el caballo refuerzan de alguna manera esta casilla de F4. Tras estos movimientos, de alguna manera todo va a empezar a pasar al flanco de dama, torre B8, quizás en algún momento se puede jugar este B5, también acompañado de algunos de los peones del flanco de dama para comenzar con el ataque aprovechando que el rey está en dicho flanco, y aquí se juega este C4. B5, no obstante, las blancas, como decíamos, estaban teniendo cierta iniciativa o cierto ataque en el flanco de rey, también con control en el centro. Por lo tanto, capturar aquí este peón en B5 abriría la posición en el flanco de dama y sería beneficioso para las negras, aunque de momento este peón en B5 no puede ser atacado por la torre, ya que se defiende por la dama. Existe este caballo A5 y si caballo C3, reforzando la defensa de este peón, las negras tienen en esta posición, por ejemplo, este C6. Aquí es recomendable capturar para las blancas en C6, y tras esta captura dama B6, y de alguna manera pues ya tiene o empieza a tener bastantes piezas mirando hacia el enroque o el flanco de dama enemigo donde se encuentra el rey blanco. Por lo que aquí con la idea de no abrir la posición en el flanco de dama, se juega este C5, si no cerrando la posición, al menos cerrando el control del alfil de casillas negras, y la partida continúa con este alfil E7. Posteriormente se trae este caballo a F4, como comentábamos en aquella línea, se toca ya el punto de E6, y tras jugarse este B4, nuevamente A4 evitando cualquier tipo de cambio, y B3. Se mete un peón hasta el corazón del enroque enemigo, dama C3, y de momento esta dama pues controla, por ejemplo, esta casilla de A5 para un salto del caballo a dicha casilla. Es verdad que esta casilla de B4 de momento la torre pues la está controlando en dicha columna, pero también este movimiento pues hace que esta torre tome bastante actividad y solamente hay un peón de por medio para atacar a la dama. Tras estos movimientos se juega este caballo F6, la idea quizás es atacar, si no en D5, que está controlada por este caballo de F4 la casilla, sí hacer un ataque hacia la dama vía E4. No obstante, se juega por parte de Bakrot este alfil B5, ganando un tiempo, desarrolla pieza, ataca al caballo de C6, como vemos está sin defender, pero de alguna manera sería un error defenderlo, o al menos con este movimiento, ya que tras este alfil E7 existe este caballo E5, doble ataque sobre la casilla de C6, solo defendida por el alfil, y si aquí las negras capturan en E5, tras este peón por E5 se sigue atacando a una nueva pieza de las negras en F6, y además ahora existe un doble ataque sobre el punto D7. Hay que recordar que detrás está la dama, la torre en D1, y de alguna manera las blancas están ganando la partida tras estos movimientos. Por lo tanto, en vez de defender, aquí Pankratov lo que hace es activar una de sus piezas, meter presión, atacar a la dama, y esta se tiene que mover. El siguiente movimiento por parte de las blancas es este dama por B3, aprovecha que la torre no tiene control sobre este punto, ya que el alfil está por medio, y podíamos pensar por qué no jugar este A6. De alguna manera el alfil está clavado, si no está
cayendo su dama, pero aquí las blancas tienen esta captura, caballo por E6, hay doble ataque sobre la torre y la dama y algo tienen que hacer las negras. En caso de que capturen con el alfil en E6, dama por E6 ganando un tiempo ya que se está dando un jaque, el rey se puede retirar a H8 y tras estos movimientos el alfil se salva del ataque del peón de A6 con este alfil por C6. Además están ganando una pieza limpia y con ello también pues la partida sería bastante fácil para las blancas. Por lo tanto este A6 de momento no funciona, se juega este caballo A5 retirándose del ataque del alfil de C6, ahora se está atacando la dama, esta se retira a A2 manteniéndose en esta importante diagonal con doble ataque sobre el punto de E6 junto con el caballo y la partida continúa ahora sí con este A6. Se ataca el alfil de B5, primero caballo por E6, alfil por E6 como habíamos visto en la línea y tras este jaque el rey se retira a H8. Un movimiento que nos hace en la partida interesante para las blancas es este dama por A6, se captura al atacante del alfil de B5, también hay ataque sobre el caballo de A5 y aquí las negras podrían seguir con este C6. Se está atacando a este alfil, también se está defendiendo con la dama ahora el caballo de A5 y quizás caballo E5 podría ser una continuación interesante para las blancas. Si C por B5 podría venir este A por B5 y aunque las blancas cuentan con pieza de menos, tienen hasta 4 peones en la posición pasados para llevar alguno hasta la coronación. Por lo tanto hay compensación y ventaja en el módulo hasta de 2 puntos casi con esta línea. Por lo que esto podría ser una posibilidad para las blancas, no obstante Bacrot opta por este alfil de 7 muy interesante, ya que como vemos la dama está sin movimientos, un segundito, y aunque tampoco está atacada, y la partida continúa y es cuando se vuelve de alguna manera loquísima con este torre F6. Es un problema para las blancas, si la dama se retira tiene que mantener la defensa sobre este alfil y jugando este C6, atacando nuevamente a la dama, alfil por C6 se puede capturar con el caballo, también con la torre y aunque se cambien damas, las negras ganan en esta línea la partida. Por lo que esta jugada hace que quizás las blancas estén perdiendo la partida o no, ya que aquí Bacrot encuentra o tenía calculado este movimiento. Caballo E5 y ahora aquí podríamos pensar en capturar la dama, torre por E6, pero el tema es que tras este caballo E5 tienes caballo F7 con jaque, rey G8 y aquí estás recuperando la dama y además hay ataque doble sobre esta torre. Por lo tanto, si quieres salvar la torre a F6 también se podría retirar este caballo salvándolo y así siguiendo con la partida teniendo ventaja las piezas blancas. No obstante, no se captura directamente y aquí Pankratov juega este torre por B2 con mucha intención. Y además, como sigue la partida, la idea es que las blancas capturen, por lo tanto entrega también una pieza que es una torre para luego jugar este dama B8 con jaque y así este caballo F7 daría jaque pero no capturaría esta dama, ya que se encontraría en B8 ganando ese tiempo dando ese jaque. No obstante, aquí comentar que tras estos movimientos lo mejor para las piezas blancas es jugar este dama por F6. Y si ahora alfil por F6 tienes nuevamente este caballo F7 con jaque y finalmente ganas la dama y con ello la partida. Es verdad que ahora se puede capturar este caballo, las blancas también están atacando a la torre y si salvas la torre se salva el caballo. La partida sería ventajosa para las blancas, lo que pasa es que tras este movimiento que no ocurre en la partida, en caso de jugar este alfil por F6 hemos dicho que ganan las blancas, pero si aquí se juega este torre B1 con jaque, la idea es sacrificar la torre para que finalmente viniese este dama B8. El rey puede finalmente escapar sin capturar a la torre, pueden venir varios jaques, ahora con la torre en B3 y finalmente, como vemos, tras un último jaque, el rey escapa por F3 y la partida es para las piezas blancas, ¿no?
Por lo tanto, tras este torre por b2, finalmente Bacrot decide capturar, existe este dama b8 con jaque y se encuentra este escondite para el rey. Rey a3, aunque las negras tienen mate en una jugada con la dama en b3, de momento la dama blanca lo está evitando. Lo que no evitan las piezas blancas es que exista este torre por e6 finalmente capturando la dama, y tras alfil por e6, el alfil es ahora el único que defiende el mate en una jugada. Tras estos movimientos se juega este dama b6 atacando el alfil, que está sin defender. Además, como comentamos, este alfil es el único protector de esta casilla de b3. Hay que recordar que este peón no puede capturar, ya que está clavado por la acción del alfil sobre el rey, y aquí vamos a contar rápidamente material para ver cómo está la posición, ¿no? Los alfiles se van, también los caballos, una pieza menor por otra y la dama por las dos torres. Por lo tanto, si contamos peones, las blancas cuentan con un peón de más en la posición. Prácticamente está todo muy igualado, pero la posición en el tablero no indica lo mismo. Lo que pasa que hay que rematar la partida o seguir con ella. De momento el alfil se retira de dicho ataque manteniéndose en la misma diagonal, y tras jugarse este dama f6, aquí Bacrot encuentra un movimiento que, aunque no es el mejor, es muy bonito. De alguna manera recuerda esos movimientos románticos del siglo XIX, mediados, finales, en el que se juega este alfil g5. Y es, como vemos, un ataque sobre la dama y el alfil. Y el tema es que a ver qué hacen las negras. Hay muchísimas posibilidades, pero el tema es que no puedes capturar con este peón de H, ya que tras esta recaptura se atacaría la dama y además estaría dando un jaque a la descubierta. Por lo tanto, están ganando las negras. Única jugada para mantener las tablas por parte de las negras es este alfil por c5 con jaque, ya que tras de por c5, dama por e5 ganando una nueva pieza o el alfil entregado. Además se ha quitado del ataque, pero tras este torre de 8 jaque hay tablas forzadas, ¿no? Con este alfil g8 el rey tiene que volver, y tras estos jaques no hay manera de retirarse. Si las negras quieren intentar ganar la partida colocando el rey en g6, la están perdiendo, ya que tras este h6 jaque única al rey por g5, y tras este f4 con nuevo jaque se está perdiendo la dama y con ello la partida. Volvemos a la misma. Las negras tras este alfil g5 maravilloso tendrían esta oportunidad de mantener las tablas, no lo ven y juegan este caballo por g5. H por g5, el peón nuevamente no puede capturar ya que está clavado por la torre, y tras dama por g5, esto es la partida, se juega torre b1. Las blancas buscando temas de mate o redes de mate con la torre en b8, y la partida continúa con este g6. Es verdad que esta casilla está atacada hasta 2 veces, pero la idea de este movimiento es liberar esta casilla de g7 para que el rey la pueda utilizar en algún momento. Se juega este torre b8 con jaque, el rey viene a h7 de momento, y tras este movimiento también importantísimo para las blancas, torre d1, esta torre controla la casilla, además de c1, la de d2. Por lo tanto, la dama no puede prácticamente activarse por ninguna de las piezas. Todas las casillas están controladas por piezas blancas, también esta casilla de g4. Por lo tanto, ¿qué hacer con la dama? Quizás esta casilla de h5 es válida para las blancas, pero sería tardar un tiempo y tampoco sería una casilla muy buena. Por lo que también tiene esta casilla disponible, pero la va a utilizar para el alfil, ya que tras este alfil f6 quiere desmontar el ataque blanco y empezar a capturar este caballo que defiende al alfil, y de alguna manera desmontar todo este ataque que se está realizando, ¿no? La partida continúa de momento con este jaque en g6, se elimina este peón, rey g7, de ahí que se había dado esa casilla anteriormente por parte del peón, y tras este alfil f7 nuevamente parece que estamos en la misma posición, pero es muy interesante o muy importante este movimiento, ya que en la siguiente jugada puede venir un torre g8 jaque y capturar la dama. La partida continúa con este rey h7. Si aquí pensamos en capturar algo de material, que podría ser, tras este torre g8 jaque, el rey se retira a h7 o puede capturar mejor en f7, y tras estas capturas o estos cambios, las blancas tienen esta captura al alfil en e5, y como vemos
hay calidad de más y con ello la partida está perdida para las piezas negras. Por lo que hay que volver con el rey a h7 y tras este movimiento permite a las blancas nuevamente dar un jaque, obliga al rey a venir a g8 y ahora el alfil se retira a d5 a una casilla más segura, pero manteniendo el control sobre esta casilla de g8. Se juega nuevamente este rey h7 y torre g8 para las blancas. Por lo tanto, nuevamente esta dama de alguna manera casi está sin movimientos, quizás este dama h5 como decíamos, pero no es el mejor movimiento quizás en la posición. La partida podría haber continuado entregando algo de material, sería la dama por torre y alfil. El tema es que tras todos estos cambios, pues nuevamente las blancas cuentan con calidad de más y con la partida muy fácil. Por lo tanto, haga lo que hagan las negras, prácticamente la partida está sentenciada. Se juega este alfil g7 y tras torre e8 esta torre defiende al caballo. Finalmente las negras o Pankratov consigue capturar el caballo y tras esta recaptura por parte de la torre se juega dama g4, intentando algún tema a la dama, atacando a este peón de d4, ya que se ataca también a la torre de d1 y esta si se retira pues podría tener alguna oportunidad. No obstante, la partida continúa con este torre d3, nuevamente todas las casillas, al menos en esta diagonal, están controladas por la torre, ¿no?, de d3, también la segunda torre controla el punto de e2 y tras estos movimientos se juega este f4, buscando algún tipo de ruptura, de buscar un poquito de jaleo. La partida continúa con este rey b4, este caballo está cazado, no tiene casillas a donde retirarse, ya que el alfil se sitúa a 2 casillas y no tiene movimientos, y aquí tras este f por g3 y torre 7 se decide abandonar, ya que el rey no hay escapatoria. Es verdad que puede venir a g6 o h8. Vamos a ver las dos continuaciones muy rápidamente. El tema es que si viene a g6 torre por g3 caería la dama en la siguiente jugada o habría que entregar la dama, y en caso de retirar el rey a h8 evitando la columna g a toda costa para este torre por g3, torre 8 cubriendo la casilla de h8 y tras este rey h7 alfil e4 con nuevo jaque y el rey tendría que salir a la casilla de g7 en este caso y vendría este torre por g3. Si no, las negras tendrían que entregar la dama, está defendida por la torre el alfil de e4 o entregar la dama quizás en g6. Todas las líneas llevan a la pérdida de la partida. Una partida espectacular, y hay que recordar que estos jugadores han jugado una segunda partida ganándola Pankratov, la segunda. Por lo tanto, estamos en unos desempates muy interesantes a los que además está Danil Dubov, que también hizo tablas en sus 2 partidas, Magnus Carlsen y otros muchos jugadores que traerá partidas seguro tan interesantes como esta. Vamos hablando, un saludo, chao.